Bienvenidos al primer conversatorio de medios digitales con el presidente Rafael Correa. El día de hoy nos conectamos en Bélgica, New Jersey, Quito, Manabí, Guayaquil y Barcelona. Periodistas, pero también ciudadanos decididos a confrontar la mentira, informar a profundidad y dar alertas al pueblo ecuatoriano. Están con nosotros César Bermeo de Hoja de Ruta, Richard Macías de Hechos de Ecuador, Kevin Chalco, Sin Corbata, Gonzalo Sánchez de elestado.net, Mario Cornejo de Línea Dura y quienes habla Cristóbal Amar. Queremos empezar con un contexto general a pocos días de que se cumplan 3 años del gobierno de Lenín Moreno y tras aprobarse leyes que de alguna forma cierran el círculo de entrega completa a la banca, la precarización laboral, privatización y descalabro del Estado. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos 3 años, presidente? Bueno, primero gracias por esta oportunidad y un abrazo a todos los ecuatorianos en Estados Unidos, en España, y en Ecuador obviamente. Mi solidaridad por aquellos que han perdido un ser querido por esta tragedia que vive la humanidad. Y también por las otras clases víctimas, el desempleado, ese empleado público que lo votaron en el peor momento, cuando había que hacer exactamente lo contrario, no cuidar empresas, cuidar empleo. Bueno, mi abrazo solidario. Sí, el virus no lo creó el gobierno, la catástrofe sí. Somos de los países que peor ha manejado esta crisis, pero eso hablaremos más adelante. Pero es parte de la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el balance? Mira, yo creo que estamos, si no en el peor, en uno de los peores gobiernos de la historia. O sea, es impresionante. O sea, nos ha enseñado algo. Cómo en 3 años un gobierno inepto, ausente, deshonesto, puede destrozar un país. Porque 2007, 2017, ¿cuál fue el ejemplo de todo lo bueno? Ahora somos ejemplo de todo lo malo. En todos lados, en todos los lugares hay retroceso. Y no por la pandemia. Ya el año pasado decrecimos, pero la banca rompió récord en utilidades. ¿Cómo explica eso? Porque están gobernando, están lucrando, están gobernando solo para ellos, ¿no? El resto que coma menos, que haya menos empleo, pero ellos rompen récord en utilidades. Entonces es una buena muestra del balance de este gobierno. Nos ha enseñado cómo en 3 años se puede destruir un país, se puede destruir la dignidad de ese país, se puede destruir cualquier referencia robando hasta en fundas para los cadáveres. Presidente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que la gente vea este en vivo. Un cordial saludo y sobre todo, el día de hoy estamos cumpliendo 50.000 suscriptores del canal que por supuesto les saludan y les son eternamente agradecidos. Guayaquil, la ciudad más golpeada, justamente viviendo al sur, donde muchísimos casos, cerca de mi domicilio, pues he visto con mucha lástima, ¿no? Carros de policía, ambulancias llevándose cuerpos, ha sido terrible. Y en muchas entrevistas que le he escuchado, usted indicaba que el balance y lo que iba a pasar, y como si fuese Nostradamus, se dio. Ahora que el gobierno sigue con la misma metodología de no saber cómo sobrellevar esta situación por la falta de capacidad de todos los que conforman este grupo de supuestos profesionales a cargo de esta crisis sanitaria, ahora ponen al Ecuador en otra semaforización. Ahora ya estamos en amarillo. Guayaquil justamente la provincia más golpeada. ¿Cuál es el nuevo análisis frente a esta nueva realidad que está el país? ¿Se puede reactivar de esta manera? Kevin, no soy Nostradamus. Soy algo informado, responsable, busco y tengo sentido común. Decían que había 200 muertos y yo de esos 200 conocía 10. Matemáticamente es imposible, probabilísticamente es imposible. 200 muertos en 17 millones de personas y yo conozco a 10, el 5%. Eso no puede darse. Nos estaban mintiendo, eran miles de muertos. El tiempo nos dio la razón, dijeron que eran fake news. Abrieron indagación fiscal, amenazaron con meter preso a nuestros compañeros. Sacaron investigaciones periodísticas descubriendo 13 redes correístas que desde México difunden las fake news. Hasta que ya no pudieron ocultar más la verdad. Además, recuerda que yo vivo en Europa, sí. Ya tenían como 3, 4 semanas de adelanto la crisis, porque llegó antes el virus, entonces sabíamos pues que subía la curva de contagio, ¿no? Y con lo poco que se había hecho en Ecuador, ¿no? Se podía estimar lo que iba a pasar. Lastimosamente no me equivoqué, yo hubiera querido estar equivocado. Le dije, lo peor está por venir. El tiempo, algunos días, semanas me dio la razón. Y ahora también lo peor está por venir. Va a continuar a nivel sanitario lo peor, a nivel de epidemia, pero lo peor está por venir a nivel económico. Se nos viene una crisis económica terrible con este gobierno.
vamos directo al precipicio. Sobre el salir o no, es una irresponsabilidad del gobierno haberle delegado o eludido, mejor dicho, esa responsabilidad y pasársela a los gobiernos locales, porque por último los gobiernos locales deben solicitar, pero el que debe aprobar es el gobierno. Porque si se vuelve a contagiar Guayaquil, se contagia Durán, si se contagia Durán, se contagia Milagros, se contagia Guayaquil, Durán, Milagros, se contagia Los Ríos, Manabí. Entonces esto nos involucra a todos. Debe ser una decisión de la máxima autoridad, para eso presidente, para eso estamos en estado de emergencia. Ese es el problema, tenemos un gobierno ausente. Nos tomó la peor crisis con el peor gobierno de la historia. El virus no es culpa del gobierno, la catástrofe sí. Es negligencia criminal lo que ha habido. Entonces no tengo eso tiene que evaluar cada gobierno local. Lo que es claro, no es que no es tan fácil, ¿no? La vida o la economía, porque para reactivar la economía también cuesta vida, ¿no? No hay empleo, no hay ingreso, no hay comida, pero hay que, principalmente la vida, o sea, y más, aquellos que solo creen que la vida es un estado de pérdida y ganancia y solo se están fijando en sus negocios, entiendan que si abrimos la economía sin controlar la epidemia, va a colapsar esa economía con mucho más costos, si no les importa la vida humana. Para mí lo principal es la vida humana. Entonces, pero no son cosas incompatibles. Si objetivamente los técnicos profesionales han dicho que se puede empezar a reactivar la economía, abrir nuevamente los comercios, los mercados, bueno, hay que hacerlo poco a poco con todos los cuidados, con todas las precauciones, mascarilla, distanciamiento social, lavado constante de manos, pruebas y más pruebas para detectar enseguida un contagiado asintomático. O sea, en esas condiciones, pues, ya es decisión de cada autoridad, pero ojalá hayan tomado todas las precauciones, ¿no? Y sobre todo tener las pruebas disponibles. Presidente, un buen día, un abrazo, presidente. Gracias por atender el llamado de los medios digitales. El Ecuador y el mundo es testigo del pésimo manejo de la pandemia COVID-19 por parte de este gobierno. Tanto así que medios internacionales llegaron a identificar a Guayaquil tristemente como la peor ciudad de todo el planeta, el mal ejemplo en el mundo con esta pandemia. En la otra cara de la moneda, usted en su gobierno enfrentó con éxito la pandemia del H1N1, recuerdo en el año 2009. Y además, como periodista manabita, no puedo dejar de recordar que usted, con el vicepresidente Jorge Glass, también manejaron la crisis del terremoto 7.8 grados en escala de Richter el 16 de abril de 2016. Y haciendo así Manabí como la provincia más golpeada de esta catástrofe, sin embargo se volvió su bastión político y electoral. ¿Cuáles son las diferencias en el manejo de estas dos crisis en su gobierno comparado con lo que ha hecho el gobierno actual? ¿Y cuáles fueron los factores claves del éxito en su gestión frente a estos dos índices de gran magnitud? ¿Y cuáles son las recomendaciones para que no vuelva a suceder nunca más aquello, presidente? Bueno, primero un abrazo a la tierra hermosa de mi sueño, ¿no? Como quiero a Manabí, como extraño a Manabí, solo ver Manabí, ya se me llenan los ojos de lágrimas. Recuerdo también momentos muy duros, ese terremoto. Pero también la esperanza de la gente, ¿no? Pese al terremoto, todas las encuestas nos daban que en la provincia con más confianza en el futuro era Manabí. ¿Qué se puede hacer para evitar lo que nos está pasando? Votar bien, con B chica, ¿no? Porque tiene que cambiar el gobierno, tiene que cambiar el poder político, nos aniquilaron, nos destrozaron. La primera pregunta que me hicieron y la respuesta que di, o sea, ¿cuál es mi balance de este gobierno? Que en 3 años nos ha demostrado cómo un mal gobierno puede destrozar un país que iba en camino al desarrollo, que era el país de la alegría, había prosperidad, justicia, dignidad, esperanza en nosotros mismos, en el futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira, están cosechando lo que sembraron 3 años. Por destruir a Correa no le importó destruir al país y protegieron a un tipo inepto, corrupto. Destrozaron el Estado, se lo repartieron cual botín entre piratas, dieron un golpe de Estado, que fue esa consulta 7 veces sí, el Trujillato que se declaró emperador. Se robaron Corte Constitucional, Consejo de Judicatura, Consejo Electoral, pero no para poner a los mejores, para poner a los peores. Entre todos no hacen uno. Entonces la peor crisis de la historia nos encuentra con el peor gobierno de la historia y un Estado totalmente debilitado, y estas son las consecuencias. Y mira, hay cosas muy representativas. No pueden entrar los muertos dignamente. Los muertos en las calles, tú hablaste de Guayaquil, hablaron de cómo era ejemplo en El Salvador, en Brasil, acá también. Me destrozaba el alma ver los reportajes de mi ciudad con los muertos insepultos en las calles, como ejemplo de todo lo malo. Si aquí no estamos dando opiniones, yo creo, no, objetivamente, Ecuador es el país que más muertos por habitante tiene toda América Latina y probablemente del mundo. Es el país que peor ha manejado la crisis de América Latina y probablemente en el mundo entero. Y es pura negligencia. El virus no lo creó el gobierno. La catástrofe sí,
La vergüenza internacional sí, pero eso es lo menos importante, son las vidas que realmente se perdieron, el no poder enterrar dignamente ni a los muertos, a los seres queridos me refiero. Además, los muertos pobres, porque los ricos siempre los van a enterrar bien. Entonces, tú pusiste ejemplo, Manaví. En pocos segundos, el 16 de abril de 2016, tuvimos más de 600 muertos. Todos fueron identificados, a ninguno le faltó un ataúd, a ninguno le faltó un entierro digno. ¿Cómo es que ahora ni siquiera eso pudieron hacer? Simple incompetencia. En estado de emergencia, ¿no? Tú puedes hasta requisar empresas. Además que puedes reunir los ataúdes, pero tú en guerra, por ponerte una analogía, tú requisas a una empresa de olla y le dices, me produce municiones y veré cómo y cuándo le pago, sí que le pago. Pero ahorita se necesitan municiones para defender la patria. Se pudieron requisar empresas de muebles. Ustedes me hacen ataúdes, después veré cómo les pago. Pero no habrá nadie que no se entierre dignamente. Ni eso pudieron hacer. Nosotros en pocos segundos tuvimos 600 muertos. Ellos no. Pusiste ejemplo la H1N1 de 2019. ¿Cuál fue el primer país en la región en reaccionar? Teníamos una Sur con su Consejo de Salud, el Instituto de Salud Nacional de Río de Janeiro. Se reunieron enseguida los ministros de salud y hubo una estrategia regional. Y actuamos muy bien frente a la epidemia. Importamos medicina contra el H1N1, la repartíamos gratuitamente. Fuimos el país más exitoso en controlar eso. Porque había gobierno, había voluntad y capacidad, había solidaridad, había compromiso. Esto no le importa nada. Solo le importa sus negocios, ver cómo privatizan, ver cómo desprestigian mala obra pública para vender las cosas más baratas, ¿no? Y esta pandemia también nos ha servido para ver quién es quién. Porque ahora me dicen que no se puede evitar, que nadie estuvo preparado. Si eso fuera verdad, ¿por qué Venezuela con el doble de habitantes solo tiene 10 muertos? Claro que se puede evitar. Claro que nos cogió de improviso, pero se podía reaccionar. Pero esto ha demostrado quién es quién, ¿no? Los puros bluff, las economías liberales de mercado, el economismo, y ahí ven la catástrofe. Mientras que las economías que mantienen ese principio de solidaridad, acción colectiva, han reaccionado muchísimo mejor, y Venezuela con el doble de población que nosotros, solo tiene 10 muertos. La tan criticada Venezuela, como nos hacían asustar, ¿no? Vamos camino a Venezuela, y hoy Venezuela tiene 10 muertos con 35 millones de habitantes. Nosotros tenemos más de 10.000 con 17 millones de habitantes. Listo, señor presidente, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Saluda César Bermeo de Hoja de Ruta. Yo quería preguntarle en el ámbito económico, una vez que ya están aprobadas estas dos mal llamadas leyes, la una de ayuda humanitaria y la otra de finanzas públicas, ¿qué modelo tendría que proponer un nuevo gobierno que venga, ya que estamos con unas altas tasas de desempleo, con un endeudamiento sin ningún límite y con compromisos adquiridos en el área petrolera que obviamente va a limitar el accionar del gobierno que venga en el 2021? La respuesta no es difícil, no es difícil. La gente tiene que preguntarse sencillamente, o sea, más allá de izquierda, derecha, que le vengan con los cuentos que quieran. ¿Cuándo vive mejor, ahora o antes? Hace unos años Ecuador era ejemplo de todo lo bueno, ahora somos ejemplo de todo lo malo. Hace unos años inauguramos escuelas del milenio espectaculares, hidroeléctricas. Ahora promocionan cementerios, quieren hacer fosas comunes. Claro, no nos tocó una crisis como esta, sino tocó una crisis fuerte, 15, 16, 2015, 2016, un terremoto. Yo creo que esta crisis es más grave, más larga, pero al principio no fue más grave y al principio empezaron a hacer todo mal. Entonces hay que retomar pues esas políticas que nos dieron tanto éxito, tanta dignidad, tanta alegría. Cuando pasó de ser el país de la alegría, la gente estaba alegre, ¿no? Al país ahora de la tristeza, yo veo a la gente triste, desesperanzada, ¿no? Y por ejemplo, en lo económico, el principal deber de la política económica no es contentar al Fondo Monetario, es proteger la producción y el empleo nacional. Lo primero que tuvieron que hacer, o que tenían que hacer, era proteger empresas y empleo. Tampoco le puede exigir a una empresa siga pagando a sus trabajadores y no puede abrir un restaurante o el almacén. Debía haber un programa de apoyo con crédito blando, con copago, de los salarios incluso, para la empresa que lo necesitara. Así han hecho en otros países. ¿Cómo se financiaba? Con impuestos a los más ricos, impuestos a las utilidades bancarias que rompieron récord el año pasado cuando decrecimos y ellos rompieron récord en utilidades, porque están cogobernando. Es un gran negocio, no un gobierno, un gran negocio, ¿no? En detrimento de la grande mayoría, pero en beneficio de unos cuantos. Haciendo que el Banco Central vuelva a dar crédito, que estúpidamente prohibieron eso al gobierno central, dejando de pagar deuda externa, que nos engañaron, y en marzo solamente pagaron cerca de 1.200 millones en deuda externa. Entonces, y dar ese programa
de apoyo. Entonces, la respuesta es relativamente fácil. O sea, claro, no hay soluciones mágicas, estamos ante una crisis muy grave, pero pudimos caer en un barranco, nos llevan directo al precipicio, por la incompetencia, no hay programa económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las políticas que tanto éxito tuvieron del 2007 al 2017, que redujeron históricamente la pobreza, la desigualdad, que nos hicieron los campeones, el segundo país de América Latina de infraestructura, el segundo país más seguro de toda la región, que hizo pasar al país de un país de clase de renta baja, de acuerdo a la Banco Mundial, un país de renta media, de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, de acuerdo a las Naciones Unidas, que nos hizo uno de los países con mayor conectividad, que nos hizo de los países que más avanzaban en educación, en salud, en derechos. Retomar pues esa política. La respuesta no es muy complicada y no quiero explayarme en cuestiones técnicas. Lo principal es político, lastimosamente. ¿Quién gobierna? Ganó el pueblo ecuatoriano, pero los que perdieron, los banqueros, ganaron por la traición de Moreno. Entonces el desafío, queremos las políticas que nos dieron tanta prosperidad, retomar el poder, captar nuevamente el poder popular. El problema es político al final del día. Bien, presidente, usted es economista y maneja bien estos temas, y habiendo sido presidente 10 años, un gobierno exitoso, como siempre lo he dicho. Durante el feriado bancario, quisiera entrar un poco en un recuento. Durante el feriado bancario, la economía ecuatoriana decreció el 4.7% del Producto Interno Bruto en el año 1999. En el Ecuador actual de la pandemia mundial, la estimación del decrecimiento, de acuerdo a los datos que tengo de la economía del Ecuador, para este año 2020, según el Banco Mundial, será del 6%. El Fondo Monetario Internacional habla de que habrá un decrecimiento del 6.3%. El Grupo Bancario Mundial estima que la caída del Producto Interno Bruto ecuatoriano será en 5.7%. El propio gobierno ecuatoriano habla de un decrecimiento del 7%. Hay consultoras de fama internacional como Pricewaterhouse que ha realizado una estimación del decrecimiento del Producto Interno Bruto del Ecuador del 7.95%, que es casi el doble de la caída de la economía en el feriado bancario. En el año 1999, los migrantes salvaron la economía del Ecuador en el feriado bancario, pero entendiendo que una segunda ola migratoria es muy difícil en la actualidad por el panorama que es totalmente desolador, presidente. ¿Qué medidas urgentes y a mediano plazo debería tomar un gobierno responsable con el país y con los más pobres para enfrentar esta crisis económica que se avecina, conociendo de antemano que esta crisis, presidente, fue inducida? Bueno, sí hay una crisis internacional, pero ya estábamos en crisis, recesión. En 2019, sin pandemia, sin precio del petróleo bajo, nos hicieron decrecer estos ineptos 0.5%, al mismo tiempo que los bancos rompían récord de utilidades. O sea, ya no nos sorprendemos, esto es intolerable, es una aberración. ¿Cómo puede ser que decrezca la economía y rompan, no es que ganen, rompan récord de utilidades? Es decir, si todo crece, que ganen más ellos, significa que están ganando más el resto, o al menos no están dejando de ganar. Pero si está decreciendo y ganan más ellos, como una torta, la torta se está haciendo más pequeña, y comen más torta los banqueros, significa que le están quitando torta a los empresarios y los ciudadanos, cobrando tasas de interés más altas, deprimiendo la economía. Se están gobernando para ellos. Mira, originalmente, y eso lo tengo en mi libro, el decrecimiento del 99, la crisis bancaria, que los jóvenes ya no se acuerdan, algunos no nacían, era de 6%, pero han hecho una revisión de la cifra y ahora 4.7%. Como tú bien dices, estudios privados, de instituciones privadas como Pricewaterhouse, calculan un decrecimiento del 8%. Tú mencionaste la migración, lo único que exportó el neoliberalismo fue seres humanos, no son números, eso fue una tragedia social, familias desestructuradas, una sociedad fragmentada, pero salvaron pues, esos migrantes a su país, mandando sus remesas. Ahora no va a haber esa válvula de escape, porque ya hay visa en Europa, porque las barreras de ingreso en Estados Unidos. En el 99 todos teníamos tipo de cambio, algo se puede hacer para controlar el sector externo, ya no tenemos. Esto se nos va a venir con mucha más fuerza. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? No salimos sin costo, no hay soluciones milagrosas. Ya estábamos en recesión, sin embargo es una crisis planetaria, pero ¿cuál es la diferencia? Pudo ser mitigada, pudimos caer en un barranco, nos llevamos a un precipicio. ¿Ya? Entonces, lo primero que debieron hacer fue cuidar el sector externo. Si se derrumbó el precio del petróleo, hay menos ingresos de divisas,
la economía es como el cuerpo humano, las divisas, la liquidez es como la sangre. Te deja entrar sangre, se derrumba el precio del petróleo, y sigue saliendo sangre de sangre, y se muere el cuerpo humano, se muere la persona, y colapsa la economía, colapsa la dolarización. Tenían que controlar el sector externo, como por ejemplo subiendo aranceles que lo redujeron, para no importar esta Nutella, ahora que el precio del petróleo está en $20. Tenían que flexibilizaron el impuesto a salida de divisas, tenían que retomar su valor inicial. Tenían que poner costo a la salida de efectivo, están sacando mucho efectivo, porque ya las élites saben pues, que esto puede colapsar y están poniendo eso en caja fuerte, en empresas de custodia, etc. Tienen que controlar todo eso, no han hecho nada. Generar ingresos, sí, al sector fiscal, pero para eso cobrarle a los que más tienen. Esa ley que aprobaron, no le cobra 20 centavos a los ricos, a las utilidades bancarias, a los grandes patrimonios, a los millonarios, a la propiedad de las empresas fiscales, no cobra 20 centavos a los más ricos. ¿Cómo quiere salir del problema? ¿No? Y abriendo fuentes de financiamiento internas que torpemente cortaron con el Banco Central, dejando de pagar deuda externa. En marzo no pagaron 324 millones, nos engañaron. Pagaron 1.200 millones, criminal lo que han hecho, ¿no? Y para operaciones muy dudosas que pueden hasta generar responsabilidades penales. Entonces, es obvio lo que hay que hacer, pero no les interesa. Además que están en el poder los que han lucrado este sistema. Y además, si colapsa la economía, ya tienen su platita afuera. Si colapsa la dolarización, ya tienen su platita afuera y hasta salen ganando. Porque si colapsa la dolarización y una nueva moneda nacional, ellos traen sus dólares y ganan hartísimo con la nueva moneda, porque se va seguramente a depreciar muchísimo, ¿no? Enseguida. Hola, presidente, ¿cómo está? Quería hacer una pregunta relacionada a que el COVID-19 ha puesto de manifiesto que las críticas de la Revolución Ciudadana eran acertadas en cuanto a la actuación del gobierno y no una andanada de fake news, como decía el propio Ejecutivo y sus aliados. Y quisiera saber cómo piensa usted que ha impactado esto en la sociedad de Ecuador. Bueno, Gonzalo, primero que gusto verte, ¿no? Y felicitaciones, porque el Estado.net es un magnífico periódico digital, como todos los que están participando en este conversatorio, pero tú eres español, ¿no? Los demás compañeros son ecuatorianos. Te agradezco Gracias, mucho presidente. por preocuparte de mi país y ver lo joven que eres. Felicitaciones. Mira, es que eso es lo de siempre, ¿no? Empezaron a publicarse los videos, como en la protesta de octubre. Dijeron que eran los correístas que buscaban desestabilizar el gobierno. Yo desde mi celular, primero de Barquisimeto, que es ciudad que ni conozco de Venezuela, luego de Bélgica, cuando di una rueda de prensa en pleno parlamento, ya no pudieron negar mi presencia en Bélgica, que de mi celular yo manejaba las protestas para desestabilizar el gobierno y de ahí hicimos quemar la Contraloría para ocultar nuestros casos de corrupción y construir un relato absurdo de la nada. De nuevo lo han hecho. Cuando no podían ocultar, bueno, cuando querían ocultar los cadáveres en las calles en Guayaquil, los muertos insepultos, empezaron a rodar una serie de videos, dijeron que era una campaña de desestabilización de los correístas. Periodistas comprados como Arturo Torres, ¿no? Con New York Times, CNN, y quedaron en ridículo. Pero por eso abrieron una indagación fiscal. Por eso estuvieron amenazando de meter preso a nuestros dirigentes nuevamente, como en octubre. Entonces, miren la persecución que ha habido. Los que siempre mintieron son ellos. Ojalá hubiéramos estado equivocados, ojalá hubieran sido fake news. Lastimosamente no lo eran. Presidente, saludos desde el Estado Jardín, desde Nueva Jersey. Mario Cornejo de Línea Dura, un programa de la coordinadora migrante Eloy Alfaro le saluda. Como es de conocimiento general, a finales de los 90, 3 millones de ecuatorianos salen del Ecuador y muchos de los compatriotas están aquí en Estados Unidos. Este grupo de migrantes pues salvó la economía en un momento y estamos seguros que los migrantes volverán a ser protagonistas en volver a salvar la economía de lo que se viene en el Ecuador. ¿Cuál es su visión al respecto y cuál es el llamado a estos migrantes ecuatorianos que ya han hecho vida en otros países, pero que tienen capitales que pueden ayudar a reactivar la economía del país? ¿Y cuáles serían de pronto los incentivos que usted piensa que se pudiera dar para que haya esta inversión, esta inyección a la economía del Ecuador? Gracias. Mira, yo sé que lo he dicho, pero lo voy a repetir en todas las oportunidades que me den. Lo escribí, no es que lo digo ahora como presidente, como ministro, lo escribí como profesor universitario, porque lo creo, y es la realidad. Al país lo salvaron los pobres después de la crisis del 99. Lo único que exportó el neoliberalismo son seres humanos.
Fueron tragedias familiares, madres que no vieron a sus hijos 18, 20 años, que todavía no lo ven. 2020, salió el año 2000, 2001, no lo ven todavía, ¿no? Esas madres eran mi experiencia más intensa, ¿no? Como presidente, darles el abrazo a esas madres. Eso y el terremoto en Manabí, ver una madre abrazada de su hijo y muerto, son esas experiencias que no se pueden borrar del alma, ¿no? Pero una experiencia muy intensa era ver esas madres que con un sacrificio inmenso y un amor infinito dejaron de ver a sus hijos para darle a sus hijos una vida mejor, pero ¿a qué costo? Entonces, lo único que exportaron los neoliberales con las políticas que ahora nos quieren implementar, imponer nuevamente, fueron seres humanos. Y esos seres humanos no se olvidaron de su tierra. Y con el sudor de su frente, esa platita que se ganaban en España, en Italia, en Estados Unidos, la mandaban al país, los euros, los dólares. Y eso salvó la economía. Hasta que llegó la Revolución Ciudadana, ¿no? Y dejó de ser tan importante. Las remesas, empezó a regresar la gente, el flujo migratorio se revirtió. Luego nuestro gobierno ha vuelto a salir la gente, ¿no? De nuevo tenemos un flujo positivo, gente que sale más que gente que entra. Entonces, de nuevo mi gratitud enorme, ¿no? Al país lo salvaron los pobres. Al mismo tiempo, a los 2 años, la quiebra bancaria. 99 nos quebraron. 2001, 2002, ya los bancos rompían récord de utilidades y tenían un ministro de Economía. Lucio Gutiérrez puso como ministro de Economía, cuando llegó al poder, a Mauricio Pozo, insigne banquero. Así son las cosas en el país, es descarado. Por eso, esto es político. Tiene que gobernar el poder popular, las representantes de las grandes mayorías, para todos, pero en función de las grandes mayorías, no en función de unos cuantos. Bueno, temo que eso que hicieron los migrantes, nos salvaron, no lo van a poder hacer esta vez, porque también hay crisis en España, también hay crisis en Italia, también hay crisis en Estados Unidos. Las economías desarrolladas van a crecer mucho. España va a crecer como 10%, ¿verdad? Y en promedio me parece que Europa crece 7%, Estados Unidos también un 6-7%. Entonces la van a ver durísima también los migrantes, sus empleos, su nivel de ingresos. Temo que no podrán ayudar, o con su generosidad seguramente seguirán ayudando, pero no podrá ser en la magnitud del 99. O sea, el escenario es mucho más difícil que en el 99. Se viene una crisis más grande, sin esa válvula de escape que fue la migración, pese al dolor humano, y sin tipo de cambio, como hubo en el 99. Yo quiero hacer una reflexión para los que decían, qué bonita la dolarización, aquí vemos las consecuencias. Vean, los que viven en Estados Unidos, la Federal Reserve está financiando al gobierno, está emitiendo moneda. Los que viven en Europa, el Banco Central Europeo. Los que viven en Inglaterra, el Banco de Inglaterra, emite libras esterlinas, euros, dólares, para financiar a esos gobiernos. Nosotros no lo podemos hacer, no tenemos moneda nacional. Ya se dan cuenta el costo de la dolarización. Ahora, en estos momentos, ¿cuánto necesitaríamos una moneda nacional para salir del bache? Presidente, hacíamos creo que en el 2018 hicimos 2 programas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo hicimos con el Observatorio de la Dolarización. Y ahí usted, claro, nosotros decíamos qué alternativas hay, qué medidas se pueden tomar, y usted básicamente resumió esto a un problema político, aunque era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos al segmento político de este conversatorio. Mira, como economista, había un gran economista, que yo admiraba mucho, que se llama de viejo que de economista, porque enseñó como hasta los 90 años. Se llamaba John Kenneth Galbraith, canadiense de nacimiento, pero profesor de Harvard, que decía, el economista que hace abstracción del poder es un completo inútil. Hayu Chan, mi economista favorito, historiador económico, querido amigo coreano, que enseña en Inglaterra, dice, la economía es un argumento político. La economía nació como economía política. En el camino le quitaron lo político, ahora nos quieren hacer creer que es técnico, como la física. Es político. Entonces la política pública refleja quién tiene el poder. Se toman decisiones, ahí viene lo técnico. Por supuesto, el rato en que dicen, bueno, le vamos a cobrar a los pobres, no a los ricos, ahí viene lo técnico, ¿qué impuesto les pongo? Pero la decisión de a quién cobrar es política, ¿no? Entonces, y refleja quién está en el gobierno. Si están los ricos, le van a cobrar a los pobres. Si están los pobres o los que representan la gran mayoría, le van a cobrar a aquellos que tienen capacidad de pago. Entonces, por eso siempre repito, ¿no? El problema de fondo es político. Lo técnico viene después, se necesita la técnica. Pero lo más fácil es encontrar técnico. Lo difícil es encontrar gobiernos que estén en función del bien común. Señor presidente, quería preguntarle que si el Ecuador pasa esta pandemia, obviamente el país va a estar con una alta desconfianza en la clase política. Es momento de repensar las ideologías, es momento de revisar las ideologías de quienes van a acompañar en la papeleta, porque al parecer
tuvimos muchos errores y se tuvo muchos errores en el escogitamiento de la gente. Por eso vemos ahora tanta traición dentro de las filas de AP, por ejemplo. Entonces, ¿cómo recuperar esa confianza, economista Correa? Bueno, la confianza ya depende de la gente, ¿no? Que vea quiénes le dieron la verdad, quiénes le mintieron. No tan sencillo. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora o antes? Pero si me hicieron el mundo al revés, al liderazgo le llamaron autoritarismo, al reparto de la patria, los hospitales, las escuelas, le llamaron diálogo, ¿no? A no hacer nada le llamaron técnica, a construir hospitales de 500 camas le llamaron populismo, a abrir las escuelitas unidocentes como botín, como trinca con la dirigencia indígena, Pachacuti y la CONAIE, le llamaron rescatar la educación, hacer escuelas del milenio le llamaron elefantes blancos. El mundo al revés. Entonces, si se siguen engañando, ¿ya qué le vamos a hacer? Pero tan fácil como esto, pregúntense, ¿cuándo vivió mejor? ¿Hoy o antes? ¿Y quién nos engañó? ¿Quién le ha dicho la verdad? 3 años llevan buscando, hasta contrataron empresas para demostrar que somos corruptos y tratar de encontrarnos 20 centavos más la vida. No lo lograrán. No lo han logrado y no lo lograrán, porque no existe. Son ellos los corruptos. Y ya nos estamos dando cuenta. El viejo país está de vuelta. Roban en fundas de cadáveres, en mascarillas, en cajas de alimentos. Ese era el país cuando yo llegué. Robaban en aduanas, inmigración, en Pacifitel, en la policía, en judiciales. Todo eso se erradicó. Quedaron esos paraísos fiscales y la corrupción de alto vuelo, que hay que seguir combatiendo, pero el nido de ratas son esos paraísos fiscales. Ha vuelto. Esas raterías en los hospitales, con la salud, en emergencia. Los jóvenes no conocían este país. Le hicieron creer que por el caso de corrupción en 10 años, que la corrupción había empezado con nuestro gobierno, que todos éramos corruptos. Si uno es corrupto, todos son corruptos. Bueno, este era el viejo país, donde se robaba hasta en los hospitales, hasta en la medicina, ¿no? Entonces, tú dices hay que tener mejor selección. Mira, yo quisiera estar de acuerdo contigo, pero no es correcto. Todo el mundo falló, o sea, y todo el mundo fue leal, o sea, digamos sin distingo. Ah, no, es que falló formación política. María José Carrión no tiene formación política. Ahí tú la ves incondicional del Moreno, apoyando la ley y todo eso. Baroja no tiene formación política. Augusto Barrera no tiene formación política. Y te puedo ir nombrando. Alejandra Vicuña no tenía formación política. Fander Falconi no tenía formación política. Por el contrario, ¿no? Ha habido gente con formación política, Pavel Muñoz, Ricardo Patiño, Paola Pavón, Virgilio Hernández, que han sido muy consistentes, muy comprometidos, muy leales. Ha habido gente sin formación política que se vendió. Julio César Quiñones, Carlos Vera de Manaví, no el chiquitín, sino el árbitro de fútbol. Tanto y tanto, ¿no? Que podemos nombrar. Como ha habido gente sin formación política, entre comillas, que ha sido extremadamente leal. Marcelo Holguín, ¿ya? Amapola Naranjo y tantos otros. Entonces, no hay parámetros, no nos engañemos, es cuestión de principios, de valores. Y eso no es patrimonio del formado de izquierda porque no tiene formación. Es de cómo te formas de tu familia. Y la elección sí, debe unirnos más que la ideología, esos principios y valores. Lastimosamente, eso se ve, porque nadie tiene en la frente marcado corrupto o traidor o oportunista. Eso se ve en las crisis. En las crisis demostramos quiénes somos, demuestran quiénes somos. Y se demostró, los que se vendieron por un plato de lentejas, los corruptos, los oportunistas, y la gente que estaba por un sueño, sacar a nuestro país de su desarrollo. Entonces, no es la cuestión de formación, y yo no les puedo garantizar, no somos parapsicólogos, ¿no? Que no, se nos infiltre un oportunista, ¿no? Por más cuidado que tenga, el que le diga eso le está mintiendo, ¿ya? Pero sí es lo que sí, dentro de esta tragedia que vivimos, algo positivo es que nos ha demostrado quién es quién, y con eso que sí demostraron en la prueba lo que son, seguiremos adelante. Ya sabemos y identificamos los problemas que tiene la ciudadanía, que es la falta de empleo, el no tener que comer y la salud que realmente es precaria debido al olvido del gobierno. Sin embargo, todo esto forma parte de la política y además, pues, otro tema que más le preocupa a la gente es la corrupción. A su parecer, he escuchado en muchas entrevistas también, usted dice que ha sido, pues quizás, un poco dócil, un poco no tan fuerte con la corrupción. Los ecuatorianos aquí dentro de la tierra, pues también decimos lo mismo. O queremos que sea más fuerte esto para evitarlo, para que no siga llevándose esos recursos que también se pueden administrar mejor y crecer del triple y a más balance, ¿no? Pero la cuestión es cómo poder
parar y frenar o darle más dureza a la justicia. Y otra cosa más, ¿no? El producto de la justicia se dio todo un lawfare, que por cierto vamos a hablarlo luego. ¿Qué podemos hacer para el futuro del país para frenar lawfare? Porque el día de mañana puede venir, pues por supuesto, queríamos que sea la Revolución Ciudadana, y por hacer buenas cosas después vendrá otro gobierno, qué sé yo, ¿no? Y volverá a pasar lo mismo. ¿Cómo poder blindar al Estado de Derecho, a la ciudadanía, al Ecuador entero con esto? No hay fórmula mágica. Pero primero seamos precisos, ¿no? Dice que 3 veces se lograría obtener lo que tenemos. No es correcto, cuidado. El problema de la corrupción, sí, se pierde plata. Y duele ver cómo se roban corruptos plata que se puede decir para escuelas, para hospitales. Pero ese no es el problema, es la punta del iceberg, es lo que representa. La falta de valores, la falta de principios, la insolidaridad, la falta de patriotismo, la falta de entrega, la falta de conciencia. La tolerancia a la corrupción. Porque la gente sabe quién es corrupto. En el Mendoza todo el mundo sabía que era un corrupto. Pero lo recibían con flores por el poder, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo? Alex Bravo, el gerente de refinería, esmeraldeño, lo conocía. Primera vez en la historia que había un esmeraldeño, sinvergüenza completo. Todo el mundo sabía que era un corrupto. Si hacía una fiesta, se casó con una fiesta enorme en Esmeralda, ¿cómo va a poder pagarse? Y todo el mundo fue a la fiesta. Entonces, esto es un círculo vicioso. No hay fórmulas mágicas. Te quisieron hacer creer que antes del gobierno éramos el paraíso terrenal y que la corrupción es solo un gobierno. No, no. Estamos en una sociedad infiltrada por la corrupción. Corrupto también es el que se encuentra una billetera con la tarjeta de identificación, la cédula de identidad, en vez de doblarla, se la coge. Ah, no es que me la encontré. Sí, pero eso es de algo. Corrupto es el estudiante que hace trampa en un examen. Corrupto es el que se mete en la cola sin respetar a los demás. El Evangelio dice, ¿quién es fiel no poco y fiel no mucho? Corrupto es el que comete una infracción de tránsito y corrompe al policía dándole dinero, o acepta hacer ese chantaje dándole dinero en vez de luchar por la transparencia. Todo eso es corrupción, ¿no? El que no cuida, por supuesto, los recursos públicos, pero corrupto también es aquel que tiene poder, porque corrupción lo podemos generalizar, es el mal uso del poder. Aquel que tiene poder sobre los demás, de cualquier manera, un maestro, un periodista, un político, un profesor, y no es honesto intelectualmente, y transmite sus odios, transmite sus fijaciones, no transmite la verdad. Eso también es corrupción, y algunos ni lo entienden. La deshonestidad intelectual es una de las principales formas de corrupción. Tenemos una serie de periodistas corruptos. Ah, Oquendo nunca recibe una comisión. Sí, pero vende su conciencia, además que su vida está en un consulado, ¿no? Y responde, utiliza su poder, su micrófono, para transmitir sus odios, sus fijaciones, sus preferencias, y no para transmitir la verdad. Eso es corrupción. Entonces entendamos lo que es la corrupción y que es la lucha de todo un pueblo. Tenemos una sociedad infiltrada por la corrupción, no hay fórmulas mágicas, los liderazgos ayudan, a mí revise lo que me dé la gana. No me gusta ponerme ejemplo, pero tampoco voy a aceptar pues que cuando deje hasta la última pluma que recibí, los corruptos vengan a gritarme a mí corrupto. Yo vivo en casa alquilada, hubiera tenido para darle entrada a una casa, todo lo he gastado en abogado. No tengo ni carro, mi hijo estudia en escuela fiscal pública, que aquí son de gran calidad, esa es la base de la democracia, que todos vayan a escuela pública de excelente calidad. Mi esposa tiene que trabajar para completar el presupuesto, ¿no? Entonces, es importante el liderazgo, es importante el ejemplo, importante la educación, importante el sistema de justicia, las leyes, pero sobre todo esa conciencia social, de realmente asumir que todos podemos ser corruptos, porque si toleramos corrupción. No es solo recibir, es permitir, ¿no? Y que el gobierno hasta la vida para luchar contra esa corrupción. Entonces, que no es que el corrupto es el gobierno, no es que el corrupto era antes y ahora ya no, no. Sigue ese mal de la corrupción y todos debemos estar muy atentos para luchar contra ella en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos. Y ahí viene el problema también, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, ojalá fuera así, aquí es así. Las leyes, los jueces, ojalá sea así. Nosotros hicimos un nuevo código penal, hicimos procesos más transparentes. Se eligieron jueces por concurso de merecimiento. Pero es verdad, esa fue una de mis grandes decepciones. A la primera presión mediática y política se vendieron al gobierno. El caso Valde es una mamarachada. El caso contra Jorge Glass es una vergüenza. El caso Soborno, ni qué decirlo. Pero bueno, ya después de 3 años. Pero del inicio se vendieron a esos jueces, se vendió el fiscal, Carlos Vaca, ¿no? Por conveniencia, por presiones, quién sabe. Entonces, no hay fórmula mágica. Solo estar muy conscientes de este mal y tratarlo de combatir día a día es el puesto que esté. Presidente, desde España se ve que la institucionalidad de Ecuador está severamente dañada y lo vemos en cuestiones como la elección de la fiscal general o el trato que se le ha dado al CPCCS.
Y sin institucionalidad es imposible que haya una buena democracia que responda ante los intereses de la mayoría. Por lo tanto, me gustaría preguntarle cuáles son las 3 políticas que se deberían tomar desde el gobierno para recuperar la democracia en Ecuador. Mira, democracia uno cree que es solo votar cada cierto tiempo, ¿no? No, democracia es la opinión pública expresada normalmente a través de elecciones periódicas, planificadas, universales, transparentes, ¿no? Dentro de reglas preestablecidas que se llaman Estado de Derecho. Es decir, romper el Estado de Derecho es romper la democracia. Y en Ecuador, y lo que te estoy diciendo no lo estoy inventando, eso lo dice la Carta Democrática de la OEA. Y en Ecuador se ha roto por lo menos 5 veces el Estado de Derecho. Cuando le robaron la vicepresidencia a Jorge Glass, cuando reemplazaron ilegalmente a Pepe Serrano para no darle la presidencia a Viviana Bonilla porque no era enemiga de Correa, se la dieron a esta sinvergüenza Elizabeth Cabeza. Cuando aprobaron esa consulta sin control constitucional, con leyes retroactivas, con un golpe de Estado camuflado en la página 3. Cuando Trujillo se declaró emperador, se declaró Asamblea Constituyente de A7. Todo eso han sido rompimientos constitucionales y con ello rompimiento de la democracia. ¿Qué 3 cosas que va a hacer el gobierno? Bueno, este gobierno puede hacer lo que le dio la gana porque tiene la complicidad de los medios de comunicación de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, de la alta oficialidad, de la policía, de la alta oficialidad, de los poderes económicos. Si hubiera hecho la 10ª parte de eso, estaría en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Ese va a ser el problema. El próximo gobierno va a encontrar, primero va a administrar ruinas, no va a administrar un país. Lo van a dejar destrozado a nivel material, a nivel económico, pero también a nivel institucional. Y para remediar lo que estos robaron, por ejemplo, declararon vacancia constitucional. Ese es el otro rompimiento. ¿Dónde existe eso? ¿En qué país puede haber vacancia constitucional? Y declarada por Trujillo, por un organismo. Eso no existe. Entonces reemplazaron inconstitucionalmente la Corte Constitucional. Pero lo pudieron hacer con la complicidad de todos estos poderes fácticos. ¿Cómo un nuevo gobierno va a revertir eso? Le van a decir, está rompiendo la Constitución y van a tratar de meter preso a ese presidente, que nos invadan los gringos, cualquier cosa. Temo que para recuperar eso se va a requerir una Asamblea Nacional Constituyente. No para una nueva constitución, para ratificar la constitución. Tal vez reforzar algunas cosas. La lucha contra la corrupción. El amor por la verdad, que es una forma de corrupción. No respetar la verdad. Y en Ecuador no se respeta la verdad. Todo el mundo miente. Y se miente sin resquemor y no pasa nada. Un periodista que mienta. Usted está en España. O sea, otro está en Estados Unidos. Un periodista que miente en Estados Unidos. No vuelve a escribir ni en el periódico La Parroquia. Acá los grandes mentirosos, los grandes periodistas, no pasa nada, nada. Entonces tenemos que preservar ese tesoro fundamental para el desarrollo, para la lucha contra la corrupción, que es la verdad. Entonces se puede hacer algunas reformas puntuales, pero sobre todo esa Asamblea Constituyente es para revertir lo que esta gente impuso inconstitucionalmente, pero lo pudieron hacer por el apoyo a la complicidad de la prensa y los poderes fácticos, ¿no? El próximo gobierno no lo va a poder revertir. No hay marco constitucional, habrá que ir a esa Asamblea Constituyente. Antes de que lleguemos al bloque final del lawfare, solamente quería tocar un tema. Usted siempre dice y pone en sus tweets sin odio, pero con memoria, ¿no? Y César hablaba antes de quienes traicionaron a la Revolución Ciudadana, nos traicionaron a todos, pero también hay quienes han cometido delitos en este gobierno. Yo creo que uno de los más escandalosos delitos que se han cometido en los últimos 2 meses es este tema de Goldman Sachs, Credit Suisse y el Ecuador. Estamos hablando de que se han esfumado $500 millones. Básicamente se han esfumado $500 millones. Sin odio, pero con memoria, mucha gente dice, si llega la Revolución Ciudadana, tendremos otra cacería de brujas. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a proponer? Es la palabra que más temen los corruptos. Yo quisiera verdadera justicia. Y verdad que ni siquiera hubiesen existido los vicios que nos han puesto y los preocupados serían otros. Pues no hay justicia en Ecuador. Cuando hay verdadera justicia, esa es la palabra que más tienen los corruptos. Pero habrá que hacer justicia, no se trata de cacería bruja. Lo que han hecho es criminal. Tú acabas de dar un gran ejemplo. Pero para contextualizar las cosas, mira, hay cosas que pueden ser legales y son corruptas. Para mí, llevarme a mi casa, lucrar de los regalos que recibí como presidente, como representante del pueblo ecuatoriano, era legal. No había ley contra eso. Todos los presidentes han llevado esos regalos. Para mí era corrupto, porque eso pertenece al pueblo ecuatoriano. Y estaban valorados en $2 millones. ¿Ok?
Pero para mí eso es corrupción. Tú del poder puedes enriquecer o empobrecer a alguien. Entonces, si tienes el poder, y no es para la grande mayoría, sino para beneficiar a ciertos grupos, eso es corrupción, así no sea ilegal. Llevamos 3 años de un gobierno para los banqueros, para los grandes importadores, no para la grande mayoría. Esta operación que dices es gravísima, y ahí sí puede ser incluso ilegal. Me alegro que lo conozcan, no lo conoce el pueblo ecuatoriano, se las explico. El año pasado hicieron una operación RIPO que se llama, llamado al margen, ¿no? Margin Call, que consiste en recibir un crédito, no me acuerdo si fue el año pasado o hace un par de años, pero fue en el 2018. 2.000 millones. ¿Cómo? ¿Qué año fue? El primero fue en agosto del 2018 y el otro en octubre. Entonces, recibir un crédito de 1.000 millones, pero con recontra garantías, 2.5 veces los 1.000 millones. ¿Qué garantías? Emitieron bonos del Estado. Pero siempre el contrato dice que mantener esa relación entre lo que se prestó y la garantía, 2.5 o 2.4 creo que era. Cuando se derrumban los bonos por la pandemia, para completar esa relación de 2.4 a 1, ¿no? Ya los bonos no valían 2.400 millones, sino tan solo, digamos, 1.700 millones. ¿Saben lo que hicieron? Pusieron 700 millones de efectivo. Imagínense la barbaridad. Eso fue febrero y marzo de este año. En febrero 200 millones, en marzo 500 millones. Por eso en marzo me han pagado como 1.200 millones de euros, no 324 millones, realmente criminal. Pero lo peor de todo, ¿saben qué? Por eso puede ser delito, peculado. Si recibiste 1.000 en efectivo y das 700 en efectivo, en realidad solo tienes 300. Pero estás pagando 5 o 6% de interés, no sé qué interés exactamente tiene, sobre 1.000 millones, cuando en verdad tienes 300. Te estás pagando, si son 6%, 60 millones, no sobre 1.000, sobre 300. Estás pagando 20% de interés. Eso es especulado, eso es criminal. Eso está pasando por el ecuatoriano y lo está ocultando la prensa, porque ya se sabe. Ya economista, Andrés Arau, que es brillante, ya lo descubrió, lo denunció, no lo publica la prensa. Es gravísimo, gravísimo. Nosotros nos hemos puesto la misión de documentar este momento negativo en la historia del Ecuador, contando lo que está pasando desafortunadamente con la persecución política en el país. Este 24 de mayo, este domingo 24 de mayo a las 7 de la noche, hora de Ecuador, se estrena el documental El Lawfare, el caso Ecuador. Un documental que se lo hizo en Bélgica, en México y en Ecuador, y que habla sobre la persecución política y que habla sobre el lawfare. Quisiera abrir el debate agradeciéndoles, o abrir el conversatorio, primero agradeciéndoles su persona por el tiempo y a todas las personas que han participado en este documental, especialmente a los compatriotas ecuatorianos que han sufrido la persecución política del gobierno de Lenín Moreno y que se encuentran en México y que se encuentran con grilletes en el Ecuador. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Ahí hay una situación que es sumamente grave y es que antes del náufrago de la persecución o de la judicialización de la política, se perseguía a los líderes con armas, el asesinato de muchos líderes
transformaron, que querían la transformación de América. El mismo Hugo Chávez, yo no concibo que fue un cáncer, sino un cáncer inducido. Hoy no les quedó otra arma que comenzar a asesinar mediáticamente a la gente, instruyendo jueces para eso. Presidente, yo quisiera como que un poco de sus conceptos frente a esta situación, toda vez que entiendo están más de 30 juicios en su contra, y la mayoría de los juicios los sigue una misma persona, presidente. Sí, tengo 31 juicios, ¿no? Hasta por deuda externa, que ahora se sabe que es mentira. Ya con el Fondo Monetario tuvieron que publicar las cifras verdaderas. Aquí están las cifras del Ministerio de Finanzas. Decían que habíamos roto la ley, que nos habían deudado más del 40%, y en verdad es 38.2%. Decían que la deuda externa era 70.000 millones, en verdad era 25.000 millones. Y este gobierno que ya lleva 54.000 millones de deuda y más del 50%. Y así nos han metido todos estos años. Mira, esto es una estrategia regional, el OFER, que tiene dos patas, ¿no? Linchamiento mediático y cooptación de jueces. Jueces bajo presión política, bajo presión mediática, temerosos que solo copian los titulares, ¿no? Aquí no estamos elucubrando, esto es real. Hay papers de esto, documentos que racionalizan esta estrategia, la aplicaron en Brasil, en Bolivia, contra mí, contra Jorge Glass, contra Cristina. En el caso Sobornos, no ha publicado, la prensa corrupta ecuatoriana no ha publicado este escándalo. El día anterior se filtran centenas de documentos demostrando cómo el juez temporal, puesto a dedo, como presidente del tribunal para condenarme, el juez León, se comunica, se le filtraron centenas de documentos con la secretaria Marta Caiza de la Fiscalía, preparando la sentencia, preparando el juicio. Ese fraude procesal. Eso debería ser un escándalo de primera página que diera la vuelta al mundo y que estuvieran presos los dos y nulo el juicio. No han dicho nada. Ojalá ustedes lo puedan publicar. Entren a la página, mis jóvenes, entren a la página justiciaamarrada.org. Justiciaamarrada, de nuevo empieza, .org. Y verán los documentos, no estamos inventando nada. Un gran fraude electoral. Pero es una estrategia más sutil que los 70. Los 70 vino la bota militar para aplastar cualquier proceso de cambio. Empezaron con Chile, ya estaba Stroessner hace rato en Paraguay, eso sí, pero después vino Uruguay, Argentina, o Argentina, Uruguay. Y ahí desaparecían a la gente, la torturaban, la mataban, pero era demasiado evidente, ¿no? Algunos fueron presos por eso, militares. Ellos no utilizan la bota militar, utilizan solo su medio de comunicación. Asesinan ya no personas, tienen la reputación de los dirigentes de izquierda y jueces temerosos, pues solo copian los juicios populares, como les decía. Y tal vez es más sutil, pero más eficaz. Porque cuando a tu compañero de lucha, pese a que también sacaban, por ejemplo en Chile, cuando aparecían los muertos de izquierda revolucionaria, del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, decían que habían muerto en un asalto, que se mataron entre ellos por rencilla. No. Interpol sacaba alerta roja contra los perseguidos políticos porque los acusaban de terroristas, de corruptos. Nunca vas a decir lo persigo porque busca la justicia social, porque es un hombre honesto, no se dejó comprar, siempre inventan algo. Pero en todo caso, es más sutil y más eficaz porque te asesina la reputación. Y hay gente, no, con la corrupción yo no me meto. Se chuta, Correa, corrupto. No, yo quiero a Correa, confío, sí, pero mejor me alejo. Lula, no, mejor me alejo. Cristina, mejor me alejo. Y así nos desmoralizaron. Y surtió efecto parcialmente. No nos destruyeron, sino bajaron, sino debilitaron. Ya nos estamos recuperando. Y después de 3 años la gente se da cuenta quiénes son los corruptos. Peor con todos estos escándalos que hay. Y después de 3 años que nos han buscado por todos lados y no han podido encontrar absolutamente nada. ¿Cuántas cuentas secretas mías se han inventado? Y lo que no abren es la cuenta secreta de Moreno. Anoten, 100-4-10 71378 Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Lina. Hace más de un año, febrero del 2019, si se conoce esa cuenta, ni siquiera la han abierto. Cada vez que me inventan una cuenta a mí, yo digo, ábrela. La mejor forma de mostrar que mienten, ábrela rapidito. Y nunca lo hacen porque ni existen las cuentas. O si existen no son mías, ¿no? Acá calladitos, escondiendo todo, porque saben que con eso se va preso este sinvergüenza que han mantenido 3 años en el poder sabiendo que es sinvergüenza. Solo por destruirnos, sin importarles destruir la patria. Ya la gente no cree, ¿no? Pero sí hicieron daño. Sí hicieron daño, se desmoralizaron a muchos. Ojalá aprendamos la lección, nunca más creer en la prensa corrupta. Entender, además que, por favor, algo muy simple. Si hay corrupción, nadie es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos, a los marcianos. Puede enriquecerse uno, como el caso de Mendoza, donde encontraron los fajos de billetes en la casa de su asesor, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero mal habido nuestro? Y hasta contrataron una empresa para buscarnos.
Entonces, por ahí empieza la corrupción. Lucraste, te enriqueciste, busquen lo que les dé la gana. Las manos están limpias, no vas a encontrar absolutamente nada. Lo mismo es Jorge Glass. El único corrupto ha sido un Moreno. Y ya no se deben engañar con aquello. Pero ese fue el lawfare y le resultó parcialmente. Economista, ustedes ya, bueno, sus abogados han recibido la sentencia sobre el caso Sobornos, pero la sorpresa es que han introducido más de 200 hojas en esa sentencia, lo cual también sería un fraude procesal. ¿Qué han dicho sus abogados al respecto y usted tiene conocimiento de este tema, señor presidente? Por si acaso, tú lo has dicho, ¿no? No recibieron la sentencia, la recibimos por pedacitos. Esto de 400 hojas, dicen que hay 200 hojas más y ahora dicen que hay como 1400. Sí, algo de loco. Algo de loco. ¿Cómo te vas a defender? Pero así ha sido todo. A mí me acusaron de ser jefe de una organización criminal. Dijeron, no, esto no ha sido, sino que ha sido instigador por influjo psíquico. ¿No lo creen? Aquí está, se la leo. Rafael Correa, el procesado Rafael Correa Delgado, pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de certera confianza, mediante un influjo psíquico, tienen prueba de influjo psíquico, ¿no? La resolución de realizar el injusto cohecho pasivo propio agravado. Se ríen, no me creen, ¿no? Página 384 de sentencia. Ellos han probado que yo tuve influjo psíquico sobre los funcionarios para que reciban cohechos que no han existido, además. Eso ya es chistoso, esto es una proclama política, ¿no? Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República de Ecuador con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. O sea, parece más bien una proclama del MPD. Es algo increíble, es algo sin vergüenza, ¿sí? Literalmente, sin vergüenza. Pero contra esto es lo que tenemos que luchar. Pero no hemos recibido ni siquiera podemos defender, no tenemos la sentencia completa. Nuestros padres vieron la represión, mis hermanos mayores vieron un país en ruinas, a mí me toca ver el lawfare. ¿Cuál es la reflexión para nosotros los jóvenes, los de esta generación? Que lamentablemente muchos están siendo persuadidos, manipulados por esta triada no sé, de la maldad, ¿no? Política, justicia y medios de comunicación alineados tan solo para ir en contra de Rafael Correa. ¿Cuál es la reflexión para nosotros los jóvenes? ¿Qué edad tienes tú? 26. Bueno, tú eres joven cuando empezó la Revolución Ciudadana, 2006. Sí. Tú tenías, eso fue hace 14 años, 26 tenías 2 añitos, no sé si recuerdas el otro país, pero en todo caso, esto le decían a los jóvenes, creyeron que todo estaba mal. Creyeron las mentiras. Oye, con la ley de herencias, ¿cuántos ecuatorianos reciben una herencia? Y más de $50,000, pagaba impuestos después de los $50,000. ¿Cuántos en su vida van a recibir una herencia? Pero salían los pobres a marchar, salían los jóvenes a defender herencias que nunca iban a recibir. Acuérdate de la ley plusvalía. Dijeron que por eso estaba quebrado el sector construcción y que había que eliminarla. La eliminaron con la consulta. ¿Y dónde está la reactivación? Porque era una ley que evitaba la especulación de la tierra. Ganarse, como dicen los jóvenes, de a vaca las plata. Si un carretero pasó al lado de mi terreno, se duplicó el precio del terreno. Y esa plata es mía, no, esa plata es de la ciudad, no es tuya. No hiciste nada para ganarte. Es más, si eras amigo del alcalde, compraste ahí el terreno porque sabía que iba a pasar la nueva calle. Eso es corrupción. Actuar con información privilegiada y decir cuántas fortunas se han hecho. ¿Cuántas fortunas? Empezando la de Nebot, ¿no? Que es especulador de tierra. Esto fue lo más bravo con esa ley y a muchos convencieron. Y se olvidaron del mismo país y creyeron que ya estaba todo dado. Y que así era normal y que no había que cuidar nada porque ya las cosas iban a ir solas. Ya vieron, estamos llorando lágrimas de sangre. ¿Cómo no era cierto? Cómo en 3 años un mal gobierno puede destruir lo que se construyó con tanto esfuerzo. Cómo no estaba garantizada la educación, la salud, los trabajos, el ingreso, la dignidad. Que esto nos sirve de experiencia. Y que cómo nos ha manipulado los medios de comunicación, que atacaron tanto a mi gobierno y callan. Eso no es libertad de prensa, eso es manipulación. Yo les decía hace un momento la definición de democracia. La opinión pública expresada a través de elecciones en reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho. Pero para que haya opinión pública adecuada debe haber información. Y tenemos manipulación, tenemos mentiras, ¿no? Ellos se proclaman en su soberbia y vanidad guardianes de la democracia. En verdad nos han robado, porque esa información no es democracia. Entonces, entiendan eso los jóvenes, sepan en quién creer. Nosotros no les vamos a mentir, somos gente buena. Solo buscamos servirlos. Nos dicen lo que les dé la gana. No dicen de dónde vengo, nunca me ha interesado la plata, hasta chistoso.
Una vez uno no sé si reír, porque créanme que mi esposa siempre me reta porque nunca me ha interesado la plata. Soy muy gastadora, regalo mucho, no quiero decir esas cosas, pero si me hubiera interesado, no me hubiera dedicado pues a la academia. ¿Quién va a la academia a buscar plata? Me hubiera dedicado a empresario, banquero, que me ofrecieron muchas veces. Cuando yo fui presidente de todos los estudiantes particulares del Ecuador universitario y me gradué, no se imaginan pues cuántas ofertas tuve, y me gradué economista. Preferí hacer un año voluntario en Zimbabue, sin ganar un centavo. Te da risa que uno me acuse de corrupto, pero en todo caso, sepan en quién creer y sepan en quién no creer. Saben en quién creer es complicado alguna vez. Vean el testimonio de vida, ¿no? Vean los hechos. ¿Cuánto han hablado? ¿Dónde están nuestras cuentas? ¿Dónde está nuestra riqueza? Por el contrario, damos todo lo que recibimos. Este sinvergüenza sí tiene una cuenta secreta en Panamá y se lo oculta. ¿En quiénes se lo oculta? Y sobre todo sepan en quién no creer, en los medios de comunicación. Miren cómo nos han engañado. Miren cómo callan la corruptela de Moreno. Miren cómo reconocen un Carlos Vera, muy suelto de hueso, que este gobierno no lo critican porque se cae, pero al tirano, cuando no había libertad de expresión, sí le sacaban el aire. O sea, qué contradicción, está bruto, ¿no? O sea, dice que no hay libertad de expresión, pero a mí sí me criticaban al máximo. O sea, entonces sepan en quién no creer. Y eso, aquellos que no deben creer son los medios de comunicación, o se los engañarán nuevamente. Esto nos pasó, porque a muchos convencieron esos medios de comunicación. A muchos convencieron ese bombardeo de mentiras. Busquen siempre la verdad y exijan pruebas, compañeros. No sean correístas o anticorreístas. No estén de un lado o del otro, estén del lado de la verdad. Y con la verdad saldremos todos adelante. Cuando hablamos de salir todos adelante, hay un escenario 2021 que se nos está quedando de la discusión. ¿Cuál es el escenario 2021 ahora que ha cambiado todo con el tema del COVID? Bueno, ha cambiado todo. O sea, esto, ya la tendencia nuestra solo subía, estaban desesperados. Antes nos perseguían por odio, ahora nos persiguen sobre todo por pánico. Porque saben que si ganamos, tendrán que enfrentar a la justicia. Y ellos sí son corruptos. Y ellos se han roto la Constitución, pero indudablemente. Ellos se han perseguido. Ahí está la prueba. Justiciaamarrada.org, vean. ¿No? Si no estamos inventando cosas. Ahí está la prueba de la pandemia, la negligencia criminal que han cometido. Y todo le hablaba de Goldman Sachs y Credit Suisse, esa operación, eso es doloso. Doloso. Entonces, ahí están las pruebas. Lo de Julian Assange, el artículo 41 de la Constitución, la no devolución, rompió la Constitución, rompió la normativa centenaria de la institución del asilo. Eso tiene que responder. Puso por la parte de los caballos el prestigio del país. ¿Tú sabes cuándo en la vida alguien más va a buscar asilo en un país, no solo Ecuador, latinoamericano, a toda la región que le ha hecho un daño inmenso este entrevista de Moreno, y se fue contra la Constitución? Tendrán que responder. Si es que ganamos las elecciones, que no seguirá la impunidad, ¿no? Pero en todo caso, nosotros solo estábamos subiendo. Creo que con esta pandemia ha causado mucho dolor, pero lo menos importante en la parte política en este momento, pero creo que la gente sabe que dijimos la verdad, sabe que estamos defendiendo sus intereses, sabe que hemos sido la única oposición, seguimos creciendo. Por eso, ya no por odio, por pánico, van a tratar de destruirnos, van a tratar de a mí impedirme ser candidato, van a tratar de eliminar Compromiso Social Revolución Ciudadana, y si no les resulta eso, van a tratar de posponer las elecciones. Así que estar muy atentos. Yo creo que tenemos muy buenas perspectivas para el 2021, para la respuesta está en sus manos. Nosotros tenemos plata, no tenemos medios de comunicación, tenemos una campaña de desinformación terrible, somos perseguidos, tenemos que dedicar gran parte de nuestro tiempo a conseguir trabajo, nunca me ha importado el dinero, pero yo no trabajo para vivir en lo personal, sino no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Me gusta la academia, leer, pasear con mi familia, pero estoy desbordado porque tengo que tener 3, 4 trabajos para pagar abogados, pero nunca nos ha interesado eso, ¿no? Pero las próximas elecciones, 2021, nunca nos ha interesado el poder por el poder, sino el poder por rescatar el país. Ya depende de ustedes, ya depende de ustedes se rescate el país y que vuelva a ser el país de la alegría, el país de la prosperidad, el país de la justicia, aunque el próximo gobierno, como les dije, le tocará administrar ruinas. Es durísima, la situación es durísima, pero no puede continuar este desastre actual y estos entreguistas, ¿no? Pero la solución está en sus manos. Nosotros no tenemos dinero, como les decía, solo contamos con ustedes, con nuestros guerreros digitales, con los jóvenes, con el mensaje de boca a oreja, con el puerta a puerta. Háganlo en New Jersey, en Nueva York, Connecticut, en Murcia, en Valencia,
en Andalucía, en Madrid, en Italia y por supuesto en Ecuador. En su mano está la victoria y en su mano está la mejor arma, su voto. Presidente, de llegar a retomarse la institucionalidad en el país en las próximas elecciones, ¿es necesaria una constituyente o se pueden hacer reformas? Depende también del comportamiento de esta gente, porque si tienen honestidad, la Corte Constitucional debería renunciar. Pero tú sabes lo que hizo la Corte Constitucional. Primero, son mediocres, sacaron 14 sobre 20 en el examen. Segundo, o sea, son fruto de una vacancia constitucional. La Corte Constitucional no la elige el Consejo de Participación. Estamos en el neoconstitucionalismo, la Corte Constitucional es lo máximo. Nadie la puede destituir, la Asamblea nadie. La destituyó Trujillo, de un plumazo. Esto, sacando 14 sobre 20, son nombrados porque son incondicionales, y ellos mismos dicen, sí, nuestro nombramiento es legal. O sea, qué falta de escrúpulos, qué prevaricato contra ley expresa para tratar de protegerse, dicen que su elección ha sido legal. Entonces, si tiene algo de sangre en la cara, el rato en que se han arrasado en la zona, que es una forma que el pueblo ecuatoriano está diciendo son unos sinvergüenzas, podrían renunciar y abrir el camino, si tenemos mayoría en la Asamblea también, para reemplazar las cosas sin necesidad de una constituyente. Pero si se aferran a sus cargos, si hay una campaña mediática para que no se cambie nada, a no ser que tengamos 2/3 partes en la Asamblea también, pero eso va a ser difícil porque reformaron la forma de asignar escaños. No le interesa el país, le interesa sus conveniencias coyunturales. Entonces, dispersaron la asignación de escaños. Si nosotros tuviéramos la misma cantidad de votos en 2017, cuando sacamos 74 asambleístas, tendríamos solo 55 asambleístas con el nuevo método. No tendríamos mayoría. Tienes que pactar con el uno, con el regional, con el MPD, con el Pachacuti. Es volver a esta política. Entonces, para que me apoyes, ten el hospital, ten la ANT, ten las aduanas. Es volver a esto. O sea, y que no se consolide un proyecto para que no pueda revertir el desastre que han hecho. Entonces, con más ganas hay que apoyar la Revolución Ciudadana. Hay que apoyar un proyecto político concreto para poder recuperar el país. Entonces, en el muy difícil caso que se obtengan 2/3 partes en la Asamblea, probablemente no se requeriría la Asamblea Constituyente. Pero, ¿cómo remediar todo lo que han hecho? Sin esa Asamblea Constituyente es bastante complicado. Gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo y cuídense, cuiden a su familia, ¿no? Un abrazo a la paz. Gracias, presidente.